Bienvenido entonces, clase número 7. Recuerden que estamos en la unidad de dinámica, por lo tanto estamos viendo todo lo que es fuerzas. Hasta la clase pasada ya pudimos abarcar lo que son las leyes de Newton y ahora nos centraremos en las dos clases que vienen, esta y la próxima, en los tipos de fuerzas. ¿Ya? Entonces, particularmente, tal como se los dije en la clase pasada, en esta vamos a trabajar con la fuerza de roce, que tiene algunas excepciones importantes que tenemos que conversar y verlas en cómo se aplican, ¿ya? Entonces, clase número 7 tenemos conocer y comprender las fuerzas de roce y su relación con la fuerza normal de un cuerpo mediante ejemplo y comparaciones. Entonces, cuando hablamos de fuerza de roce, tiene que existir la fuerza normal. Y ustedes ya tienen alguna idea de lo que es la fuerza normal, ¿verdad? Que es cuando un cuerpo está sobre una superficie y es la fuerza perpendicular a la superficie que se manifiesta a raíz del contacto, ¿ya? Y por el hecho de existir este contacto entre el cuerpo y la superficie, da pie a que se origine la fuerza de roce y que se origine de distinta manera, ¿ya? Ahí vamos a trabajarla. Entonces, tenemos que responder primero la pregunta de ¿qué es una fuerza de roce? ¿Ya? Entonces, una fuerza de roce eh, corresponde a a una fuerza que se da contraria al movimiento. ¿Ya? Entonces, basta que exista una fuerza para que empiece a generar un movimiento o quiera generar un movimiento y va a existir la fuerza de roce. O sea, por ejemplo, se puede aplicar una fuerza a una roca gigante y no se va a mover, ¿verdad? Pero ahí también está existiendo el movimiento. O sea, el roce. ¿Por qué? Porque si no existiera el roce, la piedra gigante, la roca gigante se movería. ¿Ya? Entonces, cada vez que se aplique una fuerza sobre algún cuerpo que está en contacto con una superficie, va a existir esta fuerza de roce. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza de roce es una fuerza de contacto. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que tiene que existir la fuerza normal. Porque recordemos que la fuerza normal existe cuando hay un contacto con alguna superficie. ¿Ya? Entonces, como lo dice acá, un cuerpo en reposo, ¿qué quiere decir en reposo? Que no tiene movimiento, ¿sí? Que no tiene movimiento, también va a experimentar una fuerza de roce o un rozamiento. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos dos ideas. Uno es cuando hay movimiento, existe roce, y cuando está en reposo, también existe roce. Pero estos dos roces son iguales, uno es mayor que el otro, son iguales, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de cosas distintas. Entonces, esas son preguntas que tenemos que ir respondiendo en el transcurso de esta clase, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende la fuerza de roce? Vamos a ver un simulador para que nos ayude a clarificar esto un poquito. Les comparto enseguida lo siguiente. Ahí está. Entonces, imaginémonos esta fuerza. Ya, si se fijan, ahí tenemos una cajita, ¿sí? Que está sobre una superficie, ¿verdad? Y ahí sí. Que está sobre una superficie que está en contacto, ¿verdad? Con la superficie en este caso. Ahí está. ¿Ya? Y dice acá que nosotros podemos modificar distintas situaciones, ¿verdad? Y aquí tenemos que la superficie de fricción, en este caso, es la madera. Por lo tanto, la madera puede ser más o menos, puede ejercer mayor roce o menor roce si es porosa, si hay algún tipo de madera más antigua, por ejemplo, con respecto a una que, no sé, tiene alguna pintura, ¿ya? Pero lo que nos va a interesar acá es ver, porque fíjense acá, que si nosotros aumentamos la fuerza aplicada, esta no se mueve. Entonces, fíjense que a pesar de que estamos aplicando una fuerza para que la caja se mueva, no se mueve.
Porque quiere decir que hay una fuerza que está contrarrestando la fuerza aplicada por la personita que está ahí. ¿Sí? Hay una fuerza. Entonces, a medida que esta fuerza aumenta, fíjense que aparece una fuerza ahí que se está contrarrestando en el sentido contrario que vendría siendo esa fuerza como naranja. Y aumenta, y aumenta, y aumenta, y aumentan en la misma medida. Aumentan en la misma medida, aumentan en la misma medida, hasta que llega un punto que la rompió. O sea, tuvo que pasar bastante tiempo y bastante fuerza, por así decirlo, para que recién se rompiera el reposo. Fíjense, ahí es igual, y se rompe más o menos los 480. O sea, fíjense que pasó de tener un reposo, a estar en reposo, obviamente, a tener un movimiento. Entonces, con esos 480 newton recién ahí, cercano a eso, se rompe. ¿Sí? Recién cercano a eso se rompe. Y ahí se rompió. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es mayor que el otro? Fijémonos en las fuerzas. Todo esto tiene que ver con las longitudes de las flechitas que se originan. Fíjense que ahí, hasta llegar antes de los 480, la flecha es súper larga, ¿sí? Pero cuando pasamos eso, fíjense que que sea la fuerza de roce disminuye. ¿Logran verlo, no? ¿Logran verlo? Que pasado los 480, el largo de la flecha de la fuerza de roce disminuye. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza de roce cuando es estática, o sea, cuando está en reposo, es mayor a cuando está en movimiento. Y lo mismo va a pasar que si nosotros aumentamos la masa. Aquí nosotros podemos variar esto y fíjense que la masa tiene 100 kilogramos de masa, pero podemos elegir otra cosa, un frigorífico que tiene 200 kilogramos de masa. Entonces fíjense que ahora, hasta llegar a los 480, no pasa nada, porque a mayor masa, mayor va a ser la fuerza de roce. Fíjense que son iguales, no lo logro mover, no lo logro mover, no lo logro mover, no lo logro mover, hasta que lo rompo por los 900. Y ahí se rompió, recién en los 1000. Y fíjense que disminuyó. Entonces, tenemos ciertos parámetros, ¿ya? Tenemos ciertos parámetros, que voy a volver al PPT. ¿Cuáles son esos parámetros? Si me los- Uno de esos parámetros es la superficie, ¿no? Otro de esos parámetros es la masa, ¿sí? La superficie y la masa van a desencadenar que la fuerza de roce pueda ser mayor o pueda ser menor. Y de estos dos existen dos tipos de fuerza de roce. Uno es estática y otro es con movimiento que le vamos a llamar cinética. ¿Cuál es mayor de estas dos? ¿Cuál de las dos es mayor? ¿Cuál cuesta más romper? ¿Cuál cuesta más romper? Es como, por ejemplo, ustedes cuando lo ven en un auto. Sacar un auto cuando lo están empujando del reposo es difícil, pero una vez que lo mueven un poquito ya es mucho más fácil, ¿no? Pero una vez que lo mueven un poquito, solo un poquito, ya pueden empujarlo con mucha facilidad. Es exactamente eso. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce estática es mayor que la cinética, que es un poquito menor. ¿Ya? Entonces va a depender de la masa y dijimos que va a depender de la superficie de contacto. Entonces depende de la masa, depende de la superficie y para mover un objeto se tiene que vencer esta fuerza de roce, que al fin y al cabo cuando está en reposo tenemos que vencer esa fuerza de roce estática. ¿Para qué? Para que al empujarlo, al arrastrarlo por la superficie, se convierta en cinética y obviamente haya movimiento. ¿Ya? Entonces, a mayor masa, mayor fuerza y cada superficie tendrá un coeficiente de roce. ¿Qué quiere decir un coeficiente de roce? Que es un numerito que nos dice qué tanto se opone al movimiento de la superficie. Por ejemplo, el hielo tiene un coeficiente de roce muy bajo. Por eso es que los autos patinan. Por eso es que nos resbalamos.
porque no hay nada que nos frene el movimiento, por así decirlo. En cambio, el cemento tiene un coeficiente de roce alto, por eso es que las ruedas pueden andar ahí. ¿Y qué pasa con el coeficiente de roce cuando cae lluvia en el cemento? ¿Qué pasa con los autos, por ejemplo? Baja, ¿cierto? Entonces, el cemento con agua tiene un coeficiente de roce más bajo que el cemento seco. Entonces ahí tenemos esa relación importante. ¿Ya? ¿Existe más de una fuerza de roce entonces? Sí, la respuesta es sí. Existe más de una fuerza de roce y es la fuerza de roce estática y la fuerza de roce cinética, que son las que estábamos hablando. ¿Cuándo va a ser estática? Cuando no hay movimiento, cuando la fuerza aplicada no logra vencerla. ¿Y cuándo va a ser cinética? Una vez que uno vence la fuerza de roce estática, se va a convertir en movimiento y por lo tanto ahora va a haber un roce cinético. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula? Fijémonos que se calcula con esa expresión que está ahí. Y se calculan igual, solo que hay dos coeficientes. Va a haber un coeficiente para cuando el cuerpo está quieto sobre la superficie y para cuando el cuerpo se está arrastrando sobre la superficie. Y ese se va a llamar coeficiente de roce estático y coeficiente de roce cinético. ¿Y cómo se calcula? Como la multiplicación de este coeficiente por la normal. Y por eso es que la normal era importante, porque en la normal va a estar involucrada la masa. Entonces, a mayor masa, mayor es la fuerza de roce. A menor masa, menor es la fuerza de roce. ¿La conocían esta, no? Esta formulita, por así decirlo. ¿No? Bueno, aquí la vamos a ir conversando y cómo se trabaja. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se representan? Y esto fue lo que nosotros vimos en el simulador, que se los voy a volver a mostrar. Había una fuerza aplicada que nosotros la aumentábamos y la fuerza de roce era igual. Aplicábamos un poquito más de fuerza y la fuerza de roce era igual. Aplicábamos otro poquito más de fuerza y la fuerza de roce era igual. Aplicábamos, hasta que llegaba un punto que se quiebra el roce, se rompe. Se quiebra, se rompe. ¿Y qué pasa ahí cuando se rompe el roce estático? ¿Qué pasaba con el cuerpo? Se movía. Y cuando se mueve, entonces aquí se mueve, ¿cierto? El roce es un poquito menor a ese roce estático máximo. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo ya se está moviendo, cuesta un poquito menos, entonces no necesitamos aplicar la misma fuerza que aplicamos antes para poder moverlo. ¿Se entiende esa idea? ¿Se entiende el gráfico? O sea, aumenta la fuerza que estamos aplicando, aumenta, hasta que llega un punto que la quebramos y el cuerpo se empieza a mover. Y una vez que se empieza a mover el cuerpo, nos cuesta un poquito menos moverlo. Vamos a verlo nuevamente en el simulador. Como estábamos acá, aquí estábamos, ¿cierto? Vamos a hacerlo en cámara lenta. Aquí. No me deja hacerlo en cámara lenta este. Ya, no importa. Vamos a hacerlo con un cuerpo con un archivador. Con un archivador que cuesta 50, que sea que pesa 50 kilogramos. Entonces hagámoslo con 50 newtons. ¿Qué pasa con la fuerza ahí? Fíjense que si hacemos el diagrama de cuerpo libre, la fuerza de roce es igual a la fuerza aplicada, ¿no? Si lo aumento a 100, al doble, todavía no lo rompo. Y fíjense que ahí son exactamente iguales la fuerza de roce con la aplicada. A 120, tampoco lo rompo. A 150, tampoco lo rompo. A 200, tampoco lo rompo. O sea, ahí estoy aumentando la fuerza aplicada y la fuerza de roce es igual a la fuerza aplicada, por eso es que no se mueve, porque se están restando. Una punta al sentido positivo y la otra punta al sentido negativo. Con 220, tampoco. Con 250, y ahí se rompió. ¿Sí? Entonces, fijémonos en esto. Voy a reiniciarlo todo y lo vamos a hacer nuevamente. Ahí está.
¿Ya? Entonces con 200 no se rompió. Con 220 no se rompió. Con 250, no, con 230 hagámoslo. Tampoco. Con 250, tampoco. Con 280, tampoco. Con 300. Ah, pero es que este no es el archivador. Pues lo no. Ahora sí. Con 200 no se mueve. Con 250 se movió. Hagámoslo lento. Fíjense que ahí están los 200 y fíjense en la fuerza de roce. Una vez que la rompimos, disminuyó la fuerza de roce. Fíjense que la flechita ahora es mucho más chica a pesar de que la fuerza aplicada siguen siendo 250. Almendra pregunta, profe, ¿el vector de la fuerza aplicada siempre va a ser más grande que el de la otra fuerza? Es que la fuerza aplicada tú la mides. Tú puedes decir cuánto es. Entonces llega un momento que la fuerza de roce estática tiene un punto máximo, que es hasta cuánta fuerza aplicada puede resistir. ¿Ya? Y una vez que se rompe esa se convierte en roce cinético, por lo tanto, la flechita ya no va a ser siempre igual. ¿Ya? Entonces, la fuerza aplicada con la fuerza de roce estática pueden ser iguales hasta cierto punto. Después, una vez que empieza el movimiento, la fuerza de roce cinética es un poquito más chica. ¿Sí? Ya. Volvamos acá. Tenemos esto y estamos acá. Ya, un pequeño videito que dura un minuto. Voy a compartirles el sonido. Se llama roce o fricción a la fuerza que se opone al deslizamiento de dos superficies. Cuando dos cuerpos entran en contacto, se generan dos fuerzas, una perpendicular al movimiento, que es la fuerza normal, y otra paralela al movimiento, que es el roce. Mientras mayor es la fuerza normal, mayor será la fuerza de roce. Sin embargo, el roce no depende del tamaño de la superficie en contacto ni de la velocidad de deslizamiento. Sí depende de la naturaleza de las superficies en contacto. Un mismo cuerpo requiere de una fuerza mayor para comenzar a deslizarse que para mantenerse en movimiento. El roce es una fuerza útil para muchas operaciones, incluyendo caminar y andar en bicicleta. Y para frenar, por supuesto. Ya. Y eso último me quiero quedar. ¿Qué pasa si no existe el roce? ¿Qué pasa si no existe la fricción entre dos superficies? No existiría nada de lo que nosotros conocemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos deslizaríamos infinitamente. No podríamos frenar, no podríamos parar, ¿sí? Entonces, más que existir el roce es una manifestación de la naturaleza, ¿ya? Tenemos que entenderla en ese sentido. Ya, eso es todo lo que necesitamos y veamos cómo se aplica esto, ¿ya? Dice, dos bloques de masa XY, de masa 5 kilogramos y 1 kilogramo respectivamente, están unidos mediante una cuerda. Entonces, este tiene 5 kilogramos de masa y este tiene 1 kilogramo de masa. Si los cuerpos estaban inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal de roce despreciable. Entonces acá el roce, como lo dice la palabra, se desprecia, no hay roce. ¿Ya? Es correcto afirmar ¿qué cosa? La fuerza neta sobre X es 10 newton. La fuerza neta sobre Y son 12 newton. La aceleración de Y son 12 metros por segundo cuadrado. La tensión es nula. Y la aceleración en X es 2,4 metros por segundo. Entonces, ¿qué pasa con la tensión? La tensión va a tirar de este cuerpo para allá y va a tirar de este cuerpo para allá. ¿Y qué pasa con la tensión de cada uno? Son iguales pero en sentido contrario.
Por lo tanto, que estén tomados por una cuerda entre ellos, lo único que hace es que al fin y al cabo el cuerpo es como si estuviera junto el cuerpo, ¿sí? Distinto sería si acá hubiese roce, porque si hubiese roce, ¿sí? Ahí en esa superficie, si hubiese roce, quiere decir que los cuerpos ya no van a actuar de manera similar. ¿Por qué? Porque el roce en uno con respecto al roce en el otro van a ser distintos, po. Entonces hay que tener ojo cuando los ejercicios nos mencionan que pueden ser despreciables o no, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la aceleración del sistema en este caso? ¿Cuál es la aceleración del sistema? Entonces, si tenemos que esto está siendo tirado con 12 newtons, ¿con cuánto va a ser tirado también el cuerpo X, que es el que está unido con la tensión? ¿Con cuánto va a ser tirado el cuerpo X? Si el primero que está siendo jalado, por así decirlo, es el cuerpo Y, con 12 newtons. Por lo tanto, ¿con cuánto va a ser jalado el cuerpo X? Con 12 igual. ¿Qué parte es lo que no se entiende del enunciado? O sea, tenemos un cuerpo de 5 kilogramos y otro cuerpo de 1 kilogramo, ¿ya? Que está siendo tirado el cuerpo Y con una fuerza de 12 newtons y el hecho de que estén amarrados por una cuerda produce que la fuerza con la que se está tirando el cuerpo Y se transmita también hacia el cuerpo X y eso hace que los dos cuerpos se muevan iguales, ¿ya? ¿Se entiende esa parte, Agar? ¿Sí? Ya. Entonces, aquí también van a haber 12 newtons, ¿sí? Por eso es que el cuerpo se puede mover. Entonces, nos piden qué es lo que se puede afirmar. ¿Qué es lo que se puede afirmar por este cuerpo? La fuerza neta sobre X van a ser 10 newtons. La fuerza neta sobre Y van a ser 12 newtons. ¿Qué les- ¿Cuál de esas dos le llama la atención? ¿Con cuánta fuerza va a estar, se va a tirar el cuerpo X y el cuerpo Y? Eso es lo que tenemos que responder con esta pregunta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si este cuerpo fuese uno? Solo un cuerpo. Sería un cuerpo de masa 6 kilogramos, ¿cierto? Entonces, todo el cuerpo se movería con una aceleración de ¿cuánto? Entonces, para responder eso tenemos que recordar que fuerza es igual a masa por la aceleración. Entonces, si la masa es 6 y la fuerza es 12, si esto fuese solo un cuerpo, la aceleración sería 2, ¿o no? ¿Y por qué no puede ser la aceleración de x 2,4? Porque si están los cuerpos amarrados, se supone que se tienen que mover con la misma aceleración. Es como un tren. Todo el cuerpo del tren, todos los vagones se mueven igual. A partir de que el vagón del principio, por ejemplo, está haciendo toda la fuerza. ¿Sí? Por lo tanto, no podría ser la alternativa E. Ni tampoco podría ser la alternativa C. ¿Ya? ¿De acuerdo con eso? La tensión es nula, tampoco es nula. ¿Por qué no es nula? ¿Por qué? Porque hay una que es con 12 newtons hacia la derecha y la otra tira con 12 newtons hacia la izquierda. Por lo tanto, no son nulas, sino que al sumarlas se anulan. Pero no quiere decir que sean nulas. ¿Ya? Entonces la D tampoco podría ser. Matías, ¿qué parte? La que no cachó. ¿Qué parte? Para que la podamos ver. Ah, porque los cuerpos no se pueden mover a aceleraciones distintas. Pues como que tú, como el ejemplo que daba, que tú tengas un tren
Imagínate un tren de puros vagones que estén entre cuerdas, amarrados con cuerdas, que vendría siendo, por ejemplo, el metro. Ya, si el primer vagón se mueve a una cierta velocidad, con una cierta aceleración, todos los otros vagones se van a tener que mover igual. Todos, ¿cierto? Sería imposible porque si uno se mueve más rápido que el otro, ¿qué va a pasar? Se van a separar. Y eso no sería posible, ¿verdad? Entonces, por eso es que descartamos la alternativa C y D y la D también. Entonces, la fuerza que actúa sobre I tiene que ser la misma que actúa sobre X, pues que vendrían siendo esos 12 newton, ¿no? Por lo tanto, la alternativa correcta, ¿cuál sería? La B, ¿cierto? Entonces, esa es la idea de analizar mediante las fuerzas, ¿ya? ¿Qué pasa con las aceleraciones? ¿Qué pasa con las fuerzas? ¿Ya? ¿De acuerdo con este? Ya. Apliquemos ahora. Una caja de 75 kilogramos se le mantiene en reposo sobre una superficie inclinada sin roce, a una altura de 7 metros. Al ser soltada, comienza a bajar y al llegar a la parte baja se mueve por una superficie horizontal rugosa. Si se detiene, después de recorrer 5 metros en esta superficie horizontal. Ah, perdón, esta es de trabajo. Todavía no vemos trabajo. Vamos a pasarla, pero es interesante este ejercicio, ¿ya? Porque fíjense que acá decía que era sin roce y después decía que pasados 5 metros se detiene. O sea, aquí la aceleración es cero. Entonces, si bajó y tuvo una aceleración aquí, y después esa aceleración fue disminuyendo, ¿por qué? Porque hubo roce, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio lo importante era analizar que el hecho de estar en una superficie inclinada sin roce ganó una cierta aceleración y luego cuando entró en la superficie horizontal, en esos 5 metros, fue perdiendo esa aceleración por concepto del roce, ¿verdad? Entonces eso se aplica con un concepto llamado trabajo, que lo vamos a ver en el futuro, ¿ya? Pero está obviamente relacionado con esto, ¿ya? Pero lo vamos a saltar. Lo vamos a saltar para poder avanzar con otro. Aquí sí. Se aplica una fuerza F de 40 newton sobre una masa de 8 kilogramos y debido a esto se mueve con una aceleración de 4 metros por segundo. Por lo tanto, es correcto decir que la fuerza de roce es de módulo cuánto. Entonces, si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre de ese bloque que tiene una masa de 8 kilogramos, M igual 8 kilogramos, y tenemos que tiene una fuerza hacia la derecha, ¿no? Que es con la que se está moviendo el objeto. Para allá, que es de cuánto? De 40 newtons, que es la fuerza con la que se aplica. Y dice que la masa son 8 kilogramos. Y adquiere una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Entonces, como la superficie está en contacto con una superficie rugosa, como el cuerpo está en contacto con una superficie, ¿qué fuerza es la que empieza a interactuar? ¿O qué fuerzas aparecen? Entonces, aparece una fuerza que se llama la fuerza normal y siempre esa fuerza es perpendicular a la superficie. Entonces, como aparece la fuerza normal por estar en contacto con la superficie, va a aparecer la fuerza de roce, ¿cierto? ¿Y la fuerza de roce hacia dónde apunta? Si la fuerza aplicada es hacia la derecha, ¿hacia dónde apuntaría la fuerza de roce? Entonces la fuerza de roce apunta hacia la izquierda, que no sabemos cuánto es, ¿verdad? Tenemos eso. ¿Y qué fuerza es la que nos falta? ¿Qué fuerza es la que nos falta? Claro, esa es la incógnita y también siempre va a estar la fuerza gravedad o la fuerza peso, ¿sí? Que se simboliza con esa letra.
con la P o se puede simbolizar con FG, fuerza de gravedad o fuerza peso. Esas son las cuatro fuerzas que están interactuando, ¿cierto? Entonces, para poder encontrar la fuerza de roce, nosotros ¿qué necesitamos? Necesitamos saber cómo se está moviendo esto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, ¿qué nos dicen las leyes de Newton? Las leyes de Newton nos dicen que Newton nos dice que la suma de las fuerzas, ¿a qué va a ser igual? Aquí va a ser igual la suma de fuerzas. ¿Es a cero? Si el cuerpo está en reposo, pero acá dice que el cuerpo está en movimiento porque se mueve con una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, la suma de fuerzas, ¿a qué tiene que ser igual? A la masa por la aceleración, ¿no? A la masa por la aceleración. Eso es lo que nos dice Newton. Que si tú sumas todas las fuerzas, nos tiene que dar igual a la masa por la aceleración. Pero fíjense que acá tenemos fuerzas que actúan en el eje horizontal y tenemos fuerzas que actúan en el eje vertical. Entonces, cuando nosotros analizamos fuerzas según los principios de Newton, se tienen que analizar las fuerzas por eje, según ejes. Entonces, acá lo que nosotros vamos a hacer, vamos a analizar la fuerza en el eje horizontal X. ¿Y por qué analizamos esa fuerza en ese eje? Porque ahí es el movimiento, ¿ya? Porque ahí se está moviendo. Y si se está moviendo ahí, ahí tenemos que analizar las fuerzas. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X? Primero tenemos la fuerza aplicada. ¿Y quién más? Tenemos la fuerza de roce, pero fíjense que la roce apunta en el sentido contrario. Por lo tanto, sería menos fuerza de roce, ¿no? O sea, la fuerza aplicada está hacia la derecha, positiva, y la fuerza de roce está hacia la izquierda, negativa. ¿Y aquí tendría que ser igual? A la masa por la aceleración. Exactamente, por el sentido. Sigamos acá. Entonces, la fuerza aplicada vale 40. La fuerza de roce no sabemos, incógnita. La masa vale 8 y la aceleración vale 4. Por lo tanto, 40 menos fuerza de roce es igual a 32. Por lo tanto, la fuerza de roce pasa para la derecha y 40 menos 32 es igual a 8 newtons. O sea, la fuerza de roce que genera la superficie es igual a 8 newtons. Alternativa D. ¿Se entiende? ¿Cómo es el procedimiento para analizar las fuerzas en algún ejercicio de este tipo? Entonces, Newton, esta es la suma de fuerzas en el eje X. ¿Por qué no cambió el signo? ¿En qué parte, Matías? Aquí resolvimos una ecuación y la fuerza de roce estaba en el lado izquierda negativa y pasó positiva. Y el 32 estaba positivo y pasó negativo. O sea, sí se cambió el signo. Solo que me salté el paso de pasarlo uno y después el otro, sino que pasé al tiro, uno a la derecha y uno a la izquierda al tiro. ¿Ya? No, no, tranquilo, tranquilo, si estamos resolviendo las dudas. ¿De acuerdo? ¿Qué son 8 newtons? Ya. Miremos este otro. Este es del año pasado. Lo busqué en el modelo de física del 2023, admisión 2023. Y veamos, pues. Dice, el ladrillo de peso P
del esquema se desliza hacia abajo en contacto con una superficie vertical mientras se le aplica una fuerza F perpendicular a la pared. El coeficiente de roce dinámico entre la pared y el ladrillo es mu. O sea, este es un dato. Cuando nos dicen es mu, no es que tengamos que encontrar mu, no es que tengamos que encontrar ese valor, sino que es un dato, solo que es un dato algebraico. Lo mismo con la fuerza F, ¿ya? Y el peso también. Entonces nos piden, ¿cuál es la magnitud de F si el ladrillo se mueve con rapidez constante? ¿Qué significa que se mueva con rapidez constante? Que se mueva con rapidez constante. ¿Qué significa que se mueva con rapidez constante? Claro que no varía, y si no varía, significa que su aceleración es igual a cero. Y eso es importantísimo. ¿Ya? Siempre que ustedes lean rapidez constante, va a significar que la aceleración es igual a 0 metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Que no se le olvide, por favor, eso es fundamental. Entonces, analicemos el ejercicio. Primero que todo, esa fuerza F, ¿qué pasa si aumenta la fuerza? ¿Qué pasa si ustedes tienen su celular, un borrador, lo que sea, apretado contra una pared? Incrementan la fuerza con la que se aplica y luego la disminuyen. ¿Qué va a pasar? El celular, el borrador, el que está apoyado en la pared, podría caerse si yo no lo aprieto con tanta fuerza, ¿no? Si yo no lo aprieto hacia la pared con tanta fuerza, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que esa fuerza F vendría siendo más o menos como la normal, porque si esa fuerza F es mayor, aumenta el roce. Y si esa fuerza F es menor, disminuye el roce. ¿Ya? ¿Y cómo me di cuenta de eso? Porque es perpendicular a la superficie de contacto. Independiente que la superficie de contacto sea una pared, ahí está el contacto. Y como está en contacto, esa vendría siendo tendría una relación con la fuerza normal de contacto. ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? ¿De acuerdo con eso? Ya. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más podríamos decir? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Ya. Sigamos entonces. Entonces, ¿en qué eje nosotros tenemos que analizar? ¿En qué eje nosotros tenemos que analizar? Si el movimiento es en el eje vertical, en el eje Y, ¿a dónde tenemos que analizar? En el eje Y, ¿cierto? Siempre tenemos que analizar en donde haya movimiento. Entonces, suma de fuerzas en el eje Y, ¿a cuánto tendría que ser igual? Si nos dicen que la suma de fuerzas por las leyes de Newton es igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración es cero. ¿Cuánto tendría que ser igual entonces la suma de fuerzas? A cero, ¿cierto? Ahí tenemos el cero. Por eso es tan importante, ¿ya? Por eso es tan importante que nosotros sepamos identificar lo que significa rapidez constante. ¿Cuáles son las fuerzas que están interactuando? ¿Cuál tenemos hacia arriba? Entonces, si el cuerpo se está moviendo hacia abajo por acción de la fuerza de gravedad, ¿quién actuaría hacia arriba contrario al movimiento? ¿Quién actuaría hacia arriba contraria al movimiento? Y esa, contraria al movimiento, sería la fuerza de roce. Porque si el cuerpo se está moviendo hacia abajo, dijimos que la fuerza de roce es siempre contraria al movimiento.
Y si es contraria al movimiento, apuntaría en este caso hacia arriba, ya que la fuerza peso apunta hacia abajo. ¿De acuerdo? Vicente, ¿a qué te refieres con fuerza neutra? Ahí mientras lo escribe en el chat. Entonces, ¿cuál fuerza aparecería con signo positivo y cuál aparecería con signo negativo en el eje vertical? Claro, la fuerza del cuerpo, que en este caso sería la fuerza de roce en la que se manifiesta. Entonces, o sea, la única fuerza aplicada como tal es la fuerza F, la que está encerrada con el circulito. La fuerza de roce se manifiesta a raíz de que hay un movimiento y la fuerza peso es la que existe. ¿Ya? Entonces, la fuerza de roce vendría siendo positiva y la fuerza peso vendría siendo hacia abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre nosotros decimos positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba. Hacia abajo negativo y hacia la izquierda negativo. No tiene nada más que ver con el sentido de los ejes. Y como nos dicen que el cuerpo, este cuerpo que estoy pintando, se arrastra hacia abajo por el tema de la gravedad apunta hacia abajo. ¿Cómo se calculaba la fuerza de roce? La fuerza de roce se calculaba como, volvamos atrás, ahí está, mu por la normal. Ya, la fuerza de roce se calcula mu, que vendría siendo el coeficiente de roce, por la normal. Entonces, ¿qué nace de fuerza normal en este ejercicio? Entonces vendría siendo mu por la fuerza aplicada, que es esa F que aparece ahí. ¿Se entiende? ¿Por qué es esa fuerza aplicada? ¿Se entiende por qué es esa fuerza aplicada la normal, chicos? ¿Chicas? Porque fíjense, la normal, ¿ya? Aquí estaba, aquí. La normal es una fuerza que existe cuando hay contacto y siempre es perpendicular a la superficie de contacto, ¿ya? Entonces la fuerza normal, esa N, aparece cuando un cuerpo está en contacto con una superficie, ¿ya? Y siempre la normal forma un ángulo de 90 grados con la superficie de contacto, ¿ya? Entonces si ustedes tienen un plano inclinado así, imagínense un cerro, por ejemplo, y tienen un cuerpo ahí, la normal hacia dónde apuntaría, perpendicular a la superficie de contacto. Por lo tanto, apuntaría así, ¿ya? Si ustedes tienen una superficie de contacto así y el cuerpo está así, la normal apunta hacia allá, ¿ya? Ahora, si ustedes tienen una superficie de contacto vertical, una pared, que están apoyando un objeto, siempre la normal es la que genera un ángulo de 90 grados con la superficie. Por lo tanto, vendría siendo esa fuerza, porque ahí se genera el ángulo de 90 grados. Entonces, como en el ejercicio hay una fuerza aplicada hacia la pared formando un ángulo de 90 grados, esa vendría siendo la normal. ¿Se entiende? ¿O todavía no? Entonces sería normal y aplicada al mismo. Claro, o sea, la aplicada en este caso es la normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que sea una aplicada va a aumentar por el concepto de estar siendo aplicada. ¿Ya? Entonces, si vamos acá, perdón. Esa vendría siendo nuestra fuerza normal. Esa.
Porque fíjense que forma un ángulo de 90 grados con la superficie, menos la fuerza peso, que es igual a cero. Entonces, si nosotros queremos despejar la fuerza aplicada, ¿qué hacemos? Entonces, mu por la fuerza aplicada va a ser igual al peso, y la fuerza aplicada va a ser igual al peso dividido en mu. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? La letra B. Ya, ejercicio no simple, pero que tenemos que tener en consideración dos cosas. Primero que todo, importantísimo el diagrama de cuerpo libre, DCL. Y el punto 2 importante, que la aceleración era igual a cero. Y el punto 3, que la fuerza aplicada es igual a la normal. Si no relacionábamos esos tres puntos, no íbamos a poder hacer este ejercicio. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. ¿En la PAES aparecen las fórmulas? No, no aparecen. A no ser que sea algo particular, como me acuerdo cuando yo di PSU, aparecía la tabla periódica. Ya, pero son cosas como muy particulares que aparecen. ¿Ya? Tabla periódica para la prueba de ciencia, a eso me refiero. Pero estas formulitas no. No, no, no. ¿Ya? Vamos a un último. Esta de una PSU 2010. Un bloque que pesa 20 kilogramos, o sea, perdón, un bloque que pesa 20 newtons, ¿ya? Significa que ese es su peso, no es su masa, es su peso. Se empuja sobre una cubierta horizontal de una mesa con una fuerza de 18 newtons. Ya, entonces vayamos dibujando. Horizontal, un cuerpo que tiene un peso, o sea, el peso apunta hacia abajo, igual de 18 newtons, y que se empuja sobre una superficie horizontal con una fuerza aplicada de 18 newtons. ¿Me siguen hasta ahí con el dibujo, no? ¿Está bien? Sí. Para la izquierda, ¿qué tenemos? Como se está moviendo porque experimenta una aceleración que tenemos que encontrar, ¿ya? Ah, el peso es 20, perdón. Muchas gracias. Ahí sí. Se experimenta una fuerza de roce, ¿no? Tenemos que experimentar una fuerza de roce, que no sabemos cuál es. Y hacia arriba, ¿qué fuerza es la que actúa? Perpendicular a la superficie, la normal. Y consejo, casi siempre diría el 90% de los casos, a no ser que diga lo contrario, están estas cuatro, cuando es un caso horizontal. ¿Ya? Están estas cuatro, el peso, la normal, la fuerza aplicada y la fuerza de roce. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el movimiento? ¿En dónde es? ¿En qué eje es? El movimiento, ¿en qué eje es? En el eje X. Por lo tanto, eje X. Hacemos la suma de fuerzas en el eje X, que tiene que ser igual a ¿qué? ¿A qué tiene que ser igual? Siempre la suma de fuerzas, ¿a qué tiene que ser igual según Newton? Aquí todavía no nos hemos metido con los números, solo estamos escribiendo a qué tiene que ser igual, para después reemplazar los números. Según la segunda ley de Newton. No, ¿por qué va a ser cero, Matías? Aquí dice que el cuerpo se mueve a velocidad constante. No, ¿cierto? Y como no dice que se mueve a velocidad constante, no podemos asumir que se mueve con aceleración cero. De hecho, si nosotros miramos las alternativas, todas nos dan una aceleración numérica, distinta de cero. Entonces eso ya tiene que ser nuestro primer eh, filtro, por así decirlo. ¿Ya? Pero la segunda ley de Newton, ¿qué nos dice?
que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿a qué tiene que ser igual? A la masa por la aceleración, que es la que tenemos que encontrar. La aceleración en el eje, ¿ya? Siempre, 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 la suma de todas las fuerzas que actúan en el eje X en este caso es igual a la masa por la aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X? Primero, la fuerza aplicada con signo positivo y la fuerza de roce con signo negativo, ¿verdad? La fuerza aplicada con signo positivo y la fuerza de roce con signo negativo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Y tiene que ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? ¿Cómo se, ¿Cuánto vale la fuerza aplicada? ¿Cuánto vale la fuerza aplicada? La fuerza aplicada vale 18, por lo tanto la podemos reemplazar por 18. La fuerza de roce no la conocemos. Pero ¿cómo se calcula la fuerza de roce? Según lo que vimos. ¿Cómo se calcula la fuerza de roce? Se calcula mediante la multiplicación de coeficiente de roce cinético o estático, dependiendo si está en movimiento o no, por la normal. Entonces sería mu por n o u por n, ¿ya? Es igual a la masa por la aceleración, que no sabemos la masa ni la aceleración. Por eso es que no la reemplazo numéricamente. Entonces, ¿cuánto vale la normal? Y siempre en los casos donde hay solo movimiento horizontal, la normal es igual al peso. ¿Sí? La normal es igual al peso. O sea, la normal en este caso vale también 20 newtons. Por lo tanto, sería 18 menos 0,4, que es el coeficiente de roce, que ahí dice, por la, por la normal, que son 20, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y esto sería 18 menos ¿cuánto es esto? Sería 8, ¿no? 8. Es igual a la masa por la aceleración. Y esto es lo mismo que 10, que es igual a la masa por la aceleración. Llegamos hasta ahí. Tenemos que encontrar, perdón, llegamos hasta ahí. Esto es igual a Newton porque restamos dos fuerzas nada más. Y nosotros queremos encontrar la aceleración, ¿sí? Nos falta la masa. Si encontramos la masa que está multiplicando la aceleración, la pasamos dividiendo y obtenemos la aceleración. ¿Cómo podemos encontrar la masa? ¿Con qué datos la podemos encontrar? Entonces, ¿cómo se calcula la fuerza peso de un cuerpo? ¿Cómo se calcula el peso de un cuerpo? O sea, la fuerza de gravedad. ¿Cómo se calcula la fuerza de gravedad de un cuerpo? Entonces, la fuerza de gravedad o peso se calcula como masa por gravedad. Entonces, si el peso eran 20 y la masa es incógnita y la gravedad es 10, ¿cuánto es la masa del cuerpo? 2 kilogramos. Entonces, si la masa son 2 kilogramos, al reemplazarlo acá, 2 por A, ¿la A cuánto vale? La A vale 10 dividido en 2, que vendrían siendo 5 metros partido por segundo cuadrado.
¿Qué fue lo importante acá? Bueno, la alternativa correcta vendría siendo la C, ¿cierto? ¿Qué vendría siendo lo importante? Primero que todo, saber esto, que la suma de fuerza en el eje X es igual a la masa por aceleración. Luego, saber esto, que la fuerza de roce se calcula como el coeficiente de roce por la normal. Y una vez que hacemos eso, hacemos la matemática. ¿Qué fue lo importante? Saber que la normal es igual al peso, en el caso horizontal. Y después de eso, ¿qué fue lo importante? Saber que el peso se calcula como masa por gravedad, que eso nos permitió sacar la masa. Hubieron 4 puntos importantes. Y saberse las fórmulas, exactamente. ¿Se entiende? Un poco largo, sí. Pero si se fijan, la matemática no es complicada. El tema es de dónde sacar los datos para poder hacer la matemática. ¿Ya? Ya chicos, dudas, consultas, por favor, antes de finalizar. Voy a subirle una guía de fuerzas con harto ejercicio de este tipo. Espero subírselas resuelta también para que vayan comparando sus resultados y cualquier duda que tengan al inicio de las clases me las pueden consultar. ¿Ya? Ya chiquillos, chicas, muchas gracias por su aporte, por sus comentarios, por sus respuestas. Eh, n- eh, Todas son más o menos iguales, una parte teórica que tenemos que hablar de qué significa cada una de las fuerzas y luego ejercicios. ¿Sí? Gracias, Julián. Gracias a usted. Ya chiquillos, espero que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana y que les vaya muy